Te cuento, mira, hace ya unos 22, 23 años atrás, yo estaba en un hogar que se llamaba Hogar Fin que estaba en San Bernardo, ahí en el Mariscal. No recuerdo la otra calle, pero colindaba con una calle. Tú vas por el Mariscal, entrando a San Bernardo, como por Puente Alto, y te vas a topar con una villa ahora. Hay una villa grande, que tiene un cerro como a las espaldas de la villa. Ya, ese cerro era parte de este hogar que te comento. Era un hogar súper grande. Creo que tenía incluido, eran como dos cerros los que tenía incluido, eran parte de él, pero yo no sé si eran parte así como legalmente, pero nosotros transitábamos por ahí. Yo me acuerdo de cuando era niño, me iba a meter para allá a robar frutas, a robar digo yo porque éramos niños y había plantaciones gigantes, nos metíamos como dos o cuatro niños, pero porque éramos niños, y sacábamos esta, estas frutas que veíamos y las papas y sacábamos un montón de cosas que después preparábamos así al aire libre, pues, como si estuviéramos en una campaña, en un camping. Bueno, este hogar tan grande que era, eh, yo me quedé por aproximadamente como 3 años, 3 años y medio, ahí aproximadamente, bastante tiempo. Era tan grande este hogar que contaba con cuatro pabellones. Pabellones eran como en los lugares donde se clasificaban los niños por edades. Sí, había uno que era el pabellón uno estaba los más pequeños, pabellón 2 seguían siendo como los medianos aproximadamente, pabellón 3 que eran como los grandes, que era donde estaba uno de mi hermano porque estaba con mi hermana, y el pabellón 4 que era como el más grande, creo, no recuerdo bien. O el 2 era el más chico, no recuerdo bien el orden. Pero eran cuatro. Habían dos adelante, en la entrada, un poquito así hacia... ¿cómo explicarlo? Bueno, así como para que entienda un poquito, tú entrabas por una esquina donde habían unos militares con una subametralladora, siempre estaban haciendo guardia. Y era un camino así como clásico de San Bernardo, pero como de campo, podríamos decirle. Era un camino largo para adentro. Al principio estaba la comandancia, donde formábamos los días lunes. Un poquito más allá estaba la enfermería, a mano izquierda. Al lado de la enfermería estaba la cancha. Yo tengo hartos buenos recuerdos en esa cancha. Hicieron harta actividad y hartas cosas. Un poquito más arriba había como unos pastizales, no recuerdo bien, pero ahí empezaban los pabellones. Estaba el 2 y el 3 había abajo. El 2 y el 3. Claro, el 2 era el más chico y el 3 era como lo mediano, casi grande, pero no eran grandes. Habían uno entre medio. Claro, estaban estos dos pabellones que se miraban las caras, pero el camino seguía hacia adelante. Al lado del pabellón 3, a mano derecha, había una cancha de tierra bastante buena, y al lado de la cancha había una selva, que nosotros le decíamos la selva. Era una agua gigante que era como un bosque, un selva, todo el tema, donde pasaron harta aventura igual ahí, mucha aventura ahí. Siguiendo este camino, siguiendo hacia arriba, y había un camino largo que tenía tantos árboles como que a veces, en ocasiones, muchas veces tapaba el sol. Pero era precioso el camino, era muy bonito. Poco más allá había una sequía, después de harto rato, sí, pues, tenía que caminar un buen rato, y después venían dos pabellones más, que era el uno el 1 y el 4 creo, no recuerdo bien. Yo estaba en el 4 parece, no recuerdo si era el 2 o el 4, pero en un momento pasé del 2 al 4, porque ya había crecido ya. Claro, y estábamos allá. Y después de eso venía una calle más, seguía para arriba de la calle, había una rotonda, y en esta rotonda, que también se hablaba harto, que pasaban muchas cosas en esa rotonda, y yo estaba bastante cerca, así que ahí también me pasaron alguna aventura, pero más como de maldadosa, porque como andaba para arriba y para abajo. Siempre, no sé, por la noche un momento me arrancaba del pabellón, no solo obviamente, me arrancaba con más gente a explorar, qué sé yo, a hacer cosas de niño. Después de esta rotonda que te comento, venía un rancho, un rancho donde nosotros íbamos todos los días a comer ahí, pues, a desayunar, a almorzar y a cenar. Y en esta misma rotonda tenía dos calles más que salían hacia los costados. Una daba hacia como yéndose como hacia acá al Mariscal, obviamente bastante adentro, pero para que tengáis una referencia.
Y la otra daba hacia el otro lado, que no vendría siendo como. Que para allá era muy campo, muy campo. Pero para allá habían otros pabellones más antiguos que ya estaban desmantelados, ya no funcionaban. Yo recuerdo porque caminábamos por eso con más mis compañeros y caminábamos y encontrábamos unas casonas grandes, unas destruidas, unas que ya no usaban, ocupaban, no tenían techo. Y estos caminos estaban rodeados por árboles, pues eran arbustos, árboles, un montón de árboles de todo tipo. La mayoría eran frutales, hartas ciruelas. Y habían estos árboles clásicos de San Bernardo, que son unos grandes, que son con la hoja de Canadá, no recuerdo el nombre, pero había muchos de esos árboles. Y esos son los que hacían sombra normalmente. Bueno, para hacerla más corta, volvamos a la rotonda y sigo caminando hacia arriba. Estaba el rancho a mano izquierda, un poquito más arriba había unas casas, no recuerdo bien, pero vivían unas tías que también hacían el cuidado de nosotros. Y antes de la piscina, porque había una piscina a mano derecha, había una piscina y había una señora, la tía Anita, creo que se verdad no recuerdo bien, pero siempre le iba a comprar yo porque ella vendía quilates. Vendía quilates y había que caminar más que la cresta para ir a comprarle quilates, pero se lograba. Y después de eso, y te encontrabas así de frente a frente con el cerro. Y ahí en ese cerro, justo en la entrada, que aún está ese cerro todavía lo encuentras, de hecho yo he ido varias veces, a modo de nostalgia, y tuve la oportunidad de subir ese cerro con mi hija. Lo subimos y fue como, fue raro, fue súper raro porque uno lo veía como imponente cuando niño, así como un cerro inmenso, que sabéis que te iba a costar subir, y cuando lo subí con mi hija, no fue tan así. Pero fue como lograda, weón, lograda, así fue como, me saqué como algo encima. Muy bueno. Bueno, había una calle, cuando tú topabas con el cerro de frente de frente, yéndose por el camino, a mano derecha iba para allá para así como yendo hacia el sur. Y había otro camino que rodeaba el cerro que era casi como en dirección a la cordillera. Ya, este de la cordillera, un poquito más arriba, había una cueva. Había una cueva que se ve que habían hecho fuego y era súper antigua. Y de hecho la cueva aún está. Aún está, pero está cerrada ahora. No, es parte como de un complejo. Es parte como de un complejo de penitenciaría, no sé lo que es, como de un centro de niños, no sé. El tema es que cuando éramos niños nosotros pasábamos por esa cueva y corrían un montón de historias con respecto a esa cueva. Habían, por ejemplo, una vez, ahí nosotros, bueno, yo aprendí lo que era la mancha del indio, hacer laiva, con la goma, con la clásica goma, con, no sino con el pan también, o te raspabais con algo, con el mismo dedo, pero las cosas que te hacéis como una herida en la parte, así como en la parte de arriba de la mano, y te queda una mancha bien fea la mano porque quedaba una cicatriz. Bueno, era como de moda hacerse, era como ser parte de un grupo, ¿cachai? De los de la cueva del indio, podríamos decirle. Y yo tenía compañeros que se arrancaban en las noches y en los días también, pues, la mayoría de las veces cuando dejaban solo. Y una de estas tantas salidas, llegamos a la cueva del indio, yo llegué a la cueva del indio con varios más, y obviamente me iba con miedo igual dentro de todo, pero uno se siente apoyado, porque como vais con tus amigos, ¿cachai? Obviamente, puros niños, pero uno se sentía así como apañado, ¿cachai? Y en esto, una situación, yo me acuerdo, de mis amigos que en ese momento estábamos, lo habíamos subido, y había unos que se fueron así como adelante, ¿no? Se fueron adelante, y nosotros íbamos atrás echando la talla, qué sé yo, conversando, niños, chicos, cuidando, y obviamente con miedo, y escuchamos un grito de mis amigos que se fueron adelante, los grupitos que se fueron adelante, y gritando, y nosotros miramos para arriba, y salieron corriendo hacia abajo, me acuerdo que salieron corriendo, y decían, no, hay alguien adentro, hay alguien. Pensaban que era un indio, porque supuestamente, como era el agua del indio, había como una cultura antes de esto, pero la gente
de todas maneras, era bien rara la situación porque ahí supuestamente no debiese haber, no debiese haber habido nadie, porque era un recinto militar, ¿cachai? Como te digo, como este hogar era Hogar Fin, que al final yo con el tiempo descubrí que era Fin de Fundación Integral del Niño. Así se llama, eso es la Fundación Integral del Niño. Y claro, y obviamente bajaron corriendo fuerte todo el tema, vieron a esta persona que nadie sabía quién era en verdad, y yo la verdad no me atrevía a ir entrar, pero todos corrimos. Corrimos y fuimos corriendo, me acuerdo, entre medio de las malezas, no por el camino, sino por el costado, por atrás de los árboles que formaban este como túnel del camino. Y ahí había harta maleza y el pasto era súper largo. No sé si cachan un poquito, pero es como ese pasto largo, así como de Vietnam, ¿no? Una súper larga que tú podías prácticamente ocultarte, agacharte, así como hincarte nomás y ya te tapabais, porque era muy alto. Y yo me acuerdo que hacíamos, bueno, esa para otra historia, pero una historia bastante de aventura. Y habían varias historias con respecto a este Cueva del Indio, que como te digo, aún está actualmente, que no se puede pasar. Sería la raja que abrieran ahí, ¿no? Y se puede pasar. Había otra talla también que pasó ahí en ese mismo cerro, que uno de mis amigos, que no fui yo, esta historia la conozco yo por uno de mis amigos, que yo por otro día nos contó, porque como se arrancaba en la noche a hacer travesuras, tonteras, qué sé yo, se le ocurrió llamar al famoso Joker en su momento, al famoso Joker, y claro, él me contaba que se reunieron hasta cierta altura del cerro, prendieron la vela, hicieron esta clásica cuestión con la sangre, se pinchaban los dedos para echarle carta o sea, sangre a la carta, ¿cachai? Donde estaba el Joker, y lo llamaban, po. Y era como este era el canto clásico. Decía, Joker, Joker, sale a bailar a la 1, a las 2 y a las 3. Joker, Joker, está todo el rato, hasta que saliera. Y ellos comentaban que de la carta salía como el monito, el del Joker, y desaparecía. Y después salía por al lado, así como a echar la talla, como a premiar, a hacer un bufón, y lo asustaba. Lo asustaba y como que bromeaba contigo, obviamente en un estado bien, bien raro igual. Pero eso era como lo que les pasó, pues se le apareció este Joker, lo asustó, hizo como su travesura y desapareció. Mira, ellos contaban, yo nunca hice ese ritual, me daba miedo la verdad. Eh, pero ellos decían que tú tenías que después cantar otro canto, yo no lo recuerdo, y para que el Joker entrara de nuevo a la carta, porque si no quedaba suelto, ¿cachai? Quedaba suelto en el cerro, ¿cachai? Y, y claro, daba más miedo ir al cerro con el Joker suelto, ¿cachai? Los niños éramos muy perceptibles a todo ese tipo de cosas, así que no, nos pegaba fuerte. Así que claro, y esto no, supuestamente él llegó y dijo, ¿sabéis qué? Según lo que contaba él, con miedo obviamente, estaba súper asustado, me decía, mira, nosotros no pudimos entrar al juego, la carta quedó en blanco, yo nunca vi la carta en verdad, pero ellos como que la carta quedó ahí en el cerro, en blanco, con el puro símbolo del Joker en la esquina, y desapareció. Bajaron corriendo, dijo, y nunca más subieron. Y supuestamente desde ahí se cuenta la historia, desde que andaba el Joker suelto en el cerro. Andaba el Joker suelto en el cerro y la verdad que ya después nos subíamos mucho porque nos daba miedo. Nos daba miedo alguno, pero hicimos alguna expedición igual. Pero no a esa ala netamente del cerro, hacia el otro lado, entre el Cerro Negro y el Cerro Blanco que dicen, que esta cueva y el Joker pasó en el Cerro Blanco. Y no, hay una historia espectacular, muy, muy buena historia. Yo nunca, claro, desde ese día ya la gente ya no iba al cerro en la noche. Muchos nos juntábamos netamente a conversar en las noches y en muchas oportunidades también llamaron al Joker dentro de los pabellones, en las literas hacia adentro.
Las personas que han hecho el servicio militar van a entender cómo son las literas, pues son unas hacia adentro, ya, pero estas eran abiertas. En el servicio militar son, bueno, por lo menos donde yo lo hice, eran literas como habitación hacia adentro donde caían como máximo seis, o sea, tres camarotes, que serían seis camas, y enfrente estaban como sus casilleros. Ya, esto era todo abierto. Estaba en un lado todas las literas allá y al otro lado todas las literas allá. No había ni una pared. Todos nos veíamos hasta el fondo. Y al fondo siempre se juntaban a llamar al Joker. Yo obviamente no era partícipe de esas reuniones porque claramente me daba miedo. Me daba mucho miedo el Joker en ese momento. Era muy niño, bueno. Y esto les quería contar, el tema del Joker. No sé si se acuerdan, si alguien les ha tenido alguna experiencia, pero el tema del Joker fue algo que igual bueno, nos pegó a mucho en su momento, porque nosotros éramos de ir al cerro antes en la noche mucho, a esa parte sobre todo, aparte de la hueá del indio, porque como estábamos en el club de la hueá del indio, con él haciendo la tontera esa en la mano, así que no. Esa es la historia del Joker, pues el Joker que invocaron ahí y que anda suelto hasta el día de hoy probablemente en el Cerro Negro de San Bernardo.